del IMP, bueno, viene desde Cuba. Y él nos va a presentar sobre un modelo elástico de formación con fracturas a escala de núcleo. Entonces, muchas gracias, Martín, por venir desde Cuba. Gracias. El problema es que ayer regresé, estaba de vacaciones. Sí. Está bien. Sí, pero soy de Cuba también. Sí, también soy cubano, mexicano, cubano. Ya. Ok, en el título que estaba por ahí publicado decía un modelo de poroelasticidad, que es algo mucho más general, bueno, o por lo menos ataca problemas, es decir, de medios porosos. Les platico un poco, esto es parte de un proyecto que estamos desarrollando en el Instituto Mexicano de Petróleo, de estos proyectos de CENER, CONACYT, de hidrocarburos, con la Universidad de Alberta, en Canadá, que ellos tienen una amplia experiencia sobre todo en este tipo de problemas. Entre múltiples cosas hacen también cuestiones de medios porosos sintéticos con impresoras. Nosotros también estamos tratando de asimilar ese tipo de tecnología, ya tenemos una impresora, compramos otra, estamos aprendiendo. Sí, son impresoras estas 3D que tienen cierta resolución. También simultáneamente se compró un tomógrafo de alta resolución. Todo esto puede ser muy importante para poder entender mejor todos los mecanismos que ocurren a escala micro, ¿no? A escala de poros sobre todo, ¿no? Entonces, en este proyecto el objetivo fundamental es poder modelar en los yacimientos, bueno, son medios porosos, es decir, no sé cuán informados están de ese asunto. Bueno, si los medios porosos tienen huequitos, ¿no? Son las rocas, tienen huequitos a través, sí, porque muchas veces la gente piensa que los yacimientos es como ahí es decir, que es como una laguna de aceite o algo así, está libre el aceite. No, el aceite está atrapado en el espacio de poro y hay que vencer precisamente esas fuerzas capilares que están a ese nivel, a esa escala de poro, ¿no? Entonces está allí y hay también agua, hay gas, etc., ¿no? Y entonces, en este proyecto en particular, lo que queremos ver el impacto que puede tener para poder recuperar, es decir, en la producción de aceite y de gas, etc., la cuestión de las relaciones esfuerzo de formación que existen actualmente en los yacimientos que tenemos, que son maduros y que mayormente son carbonatados y consecuentemente son fracturados, entonces mayormente producen por las fracturas. Esto puede hacer que las relaciones estas hacen que cambien sus propiedades fundamentales, que son la porosidad, la permeabilidad, más aún, esta permeabilidad se conoce como permeabilidad absoluta, ¿no? Que es la capacidad para poder conducir, ¿no? los fluidos a través de medio poroso, más aún las permeabilidades relativas, que es cómo se desplazan una fase con respecto a la otra, si el agua con respecto al aceite o el gas con respecto al aceite, y la presión capilar, que precisamente es la que te dice si puede entrar o salir o penetrar, cómo se vence cierta fuerza que tiene que, a través de estos tubillos, este esquema de tubos capilares, que estrictamente no son tubos capilares, pero funciona más o menos la teoría. Y toda la teoría de medios porosos está basada en esa idea de un bonche de tubos capilares, ¿no? Bueno, entonces, el asunto es que realmente los modelos que queremos hacer son poroelásticos, y eso tiene que ver con la teoría de Biot, fundamentalmente, pero como preámbulo es conocer toda la parte más de sólidos, ¿no? Entonces, lo que les voy a presentar no tiene nada de poro, realmente, es todo un sólido, ¿no? Idealizado, y es como el preámbulo para después acoplar los modelos de flujo a los modelos de poro y que haya relaciones estas que cambien la porosidad, la permeabilidad, etcétera, en función de los esfuerzos, ¿ok? Bien. Entonces, ahí están los compañeros que trabajan conmigo en el equipo, Manuel Coronado, Pedro Aguilar, sí, somos muchos más, pero ahí son los que estamos, sobre todo en la parte esta de modelación. Bueno, este es el esquema, realmente nada más que por formalismo lo pongo, pero lo que importa... ¿Para atrás? Adelante, ok. Ok, la motivación creo que, bueno, ya un poco ya le estoy diciendo, nosotros nos vamos a enfocar sobre todo a escala experimental, es decir, que esto, por eso decimos escala de núcleo, se le dice núcleo a fragmentos de roca, ¿no? Que se pueden extraer como se perfora un pozo y que tienen forma cilíndrica. Eso casi nunca se recupera mucho, es poco, pequeño, pero no obstante también se sigue con esas formas, ¿no? Y esos tamaños para poder hacer experimentos a escala experimental, ¿no? Controlada, se satura la roca, se le somete esfuerzos, ¿no? Entonces, y la idea es empezar desde casos más sencillos hasta casos más complicados. Por eso estamos empezando por los casos estos
Ya tenemos otro resultado, pero por supuesto no me dio tiempo a presentarlo hoy. No solo tiempo, sino también tiempo para que me autoricen a presentarlo, que es lo más complicado. Es decir, resultados tenemos muchos, pero esto es lo que estoy autorizado. Por cierto, este trabajo, exactamente el mismo, lo presenté este año, a principios de año en marzo, sí, finales de febrero, principios de marzo, en el Congreso de la CIAM, de Computational Science and Engineering, de CIAM. No. No, es decir, también, bueno, otro lugar para presentar esto es Interpol, ¿no? Es lo que estás, bueno, ya fue, Interpol ya fue, esta semana pasada creo, sí, ya fue. Alguien presentó algún trabajo en conjunto conmigo, pero no sé bien qué finalmente presentó, algo así, ¿no? Ok, y así, entonces la idea es, entonces hay unas, se llaman celdas que son multiaxiales, poliaxiales, etcétera, donde se someten a esfuerzos, se colocan ahí y también se puede pasar flujo, ¿no? Flujo monofásico, multifásico y someter esfuerzo. Entonces, poder medir ciertos desplazamientos para poder ver la deformación, ¿no? Y obtener ciertas relaciones esfuerzo-deformación a partir de esas mediciones, ¿no? Ok. Uno de los objetivos fundamentales nuestros es desarrollar todo esto con software libre. Es decir, ya fui al final. Es decir, porque vamos a desarrollar modelos y esos modelos son modelos matemáticos hay que resolverlos numéricamente y después eso va a parar en cierta implementación computacional, pero la desgracia que tenemos muchas veces es que usamos todos estos software comerciales y debido a que no queremos desarrollarlo o no podemos, o nos da flojera o no tenemos las capacidades, ambas cosas, ¿no? Es decir, todo eso combinado, o el tiempo también, que eso es ya está, hay que usarlo, aplícalo. ¿Y qué pasa? Lo que se hace es se fuerza todo, se agarran ciertos modelos o software que ya están disponibles en el mercado y se le aplica directamente cuando realmente no representan realmente el problema que estás tratando de resolver o simular, ¿no? Ok, entonces aquí esta es la idea, tratar de desarrollar software propio, lo mucho o lo poco que se pueda, pero con nuestro propio esfuerzo para poder simular estas pruebas y poder obtener resultados, ¿no? Y poderlos extender, etcétera. Y esto después se podría aplicar a escala de nacimiento porque muchas de estos, es decir, resultados de todo, digamos, el proyecto en general es que podríamos obtener ciertas leyes constitutivas que nos dirían cómo cambian precisamente estas propiedades que son fundamentales para el flujo, permeabilidad, porosidad, presión capilar, etcétera, en función de los esfuerzos. Otra que no mencioné es la compresibilidad, porque a veces estamos pensando sobre todo que los fluidos al menos son ligeramente compresibles. Entonces la compresibilidad también es una de las propiedades que son aquí claves también. Ok, bueno, este es el resumen, ¿no? Eso sí me lo voy a brincar. Y entonces, lo que sí hicimos, bueno, este es parte también de resumen. Ok, no creo que sea tan interesante. Bueno, la metodología creo que a lo mejor algunos ya Úrsula debe estar cansada y también Tago de ver esto, pero yo rápidamente, pues si alguno está interesado, metodológicamente me parece que es muy importante para que haga modelos estos. Para mí es fundamental. Para mí casi, no quiere decir que no lo hemos hecho, que el que hace modelo seguro ha estado por ahí, ¿no? Pero una cosa es estar por ahí, otra cosa es que metodológicamente uno sepa que ese es el camino. Hay que seguir un camino y el camino está claro y lo puedes sistematizar. La idea es esa, tú puedes tener un problema cualquiera que tú quieras modelar y entonces normalmente lo que tienes es que abstraerlo. El problema real es muy complicado. Es un problema casi todos los problemas reales no se pueden resolver, vamos a decir así. Ya, problemas reales, ingenieriles, son muy difíciles, pero tienes que resolverlo. Y entonces el problema es como un problema grande, incluso lo vuelves en subproblemas que sean tratables, que sean simplificados a un nivel donde ya tú lo puedas empezar a entender, ¿no? Empezar a tener alguna idea de qué está pasando. Entonces, ese proceso primero, que hay problemas o un problema y lo haces una abstracción y tienes que plantear entonces como un modelo conceptual. Este modelo conceptual es la descripción de ese problema, pero en lenguaje normal, natural. Es decir, tú tienes que decir, bueno, este problema es así, de esta manera, tiene estas características, y es como un enlistado, es como un checklist que tienes que hacer, y en última instancia, eso es lo que va a haber, es decir, tu modelo no va a tener mayores capacidades, o mayores características que las que están ahí. Es decir, tu modelo va a estar restringido por los supuestos, hipótesis, alcances, limitaciones que consideres en tu modelo conceptual. Es decir, hay una tentación ahí de empezar a escribir ya ecuaciones, eso no. Normalmente no debiera amarrarse uno con ninguna ecuación, a lo mejor en algunos supuestos físicos básicos sí,
Es decir, pero conceptuales, otra vez sin escribir leyes específicas. Y a partir de ahí, eso sí, uno a uno, tiene que ser tu formulación de tu modelo matemático. Entonces, tu modelo matemático lo que tiene que, precisamente, es seguir precisamente todos estos supuestos, todas estas hipótesis, y si hay alguna que no está, pues incluirla. Y si hay alguna que sobra, pues la sacas. Y eso es importante, digo yo, porque sobre todo cuando leemos artículos, libros, etcétera, pasa mucho de que no checa la lista con el billete. Es decir, te están diciendo, este es el modelo tal cosa, y los supuestos no son completamente lo que corresponden al modelo. O el modelo de pronto tiene otro supuesto adicional ahí que no estaba, es decir, no estaba en la lista de las hipótesis. O a veces no te dan ninguna hipótesis ni supuesto. Te dice, esto es un modelo, por ejemplo, yo llegaba aquí y decía, no, esto es un modelo de elasticidad lineal y ya, se acabó. A ver qué entienden ustedes por elasticidad lineal y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, claro, después puedo decir, la elasticidad lineal es esto, se supone que las propiedades son lineales, etc. Bueno, algo así, pero es eso, ¿no? Luego, este modelo matemático, bueno, puede expresarse de varias formas. Una de las formas, sobre todo en la que estamos aquí aplicando, es determinista, porque también es porque es estadístico, estocástico, etc. Y entonces estamos usando las ecuaciones de balance de medios continuos. Lo que hacemos es eso, escribir las ecuaciones de balance de propiedades intensivas usando la formulación de medios continuos. Entonces, el que hacemos balance de masa, momento, energía, entropía, todo eso. Todo lo que necesite, todo lo que pida los supuestos que uno está haciendo en el modelo conceptual. Y finalmente, entonces, eso va a parar, en este caso particular, en un sistema de ecuaciones diferenciales parciales no lineales acopladas, en el mejor de los casos, que vas a tener que resolver numéricamente porque no va a ser muy difícil, si el problema es real, si el problema no es tan sencillo, resolverlo analíticamente o expresiones cerradas. Aunque para algunos casos particulares puede ser que tengas una solución así, y eso sería muy bueno, porque precisamente esa sirve después para validarlo, ¿no? Entonces, ese modelo numérico, ese modelo numérico puede ser de varios tipos, es decir, no hay modelo numérico único. Entonces, empezando por es discreto, ¿no? Es decir, es el mismo modelo matemático de ecuaciones diferenciales, pero discretizado. Y hay varios otros enfoques para discretizar las ecuaciones diferenciales, elementos finitos, diferencia finita, volumen finito, métodos espectrales. Es decir, y depende mucho del tipo de problema, del tipo de ecuación diferencial, digamos mejor. Es decir, las parabólicas se resuelven más de una manera, las hiperbólicas de otras, etc. Entonces, eso es clave también para todo esto. Y finalmente, tiene que uno implementarlo en un modelo, es decir, con un lenguaje de computación, con un hardware, con un software específico. Pero entonces, un mismo modelo numérico puede tener diferentes implementaciones computacionales, y eso también es importante. No, que si es volumen finito. Hola, a los que eran últimos, hola. Entonces, se puede implementar, entonces es diferente, no es único el modelo también. Entonces, llamando la atención de que muchas veces decimos el modelo, pero entonces puede haber toda una familia de modelos que deben ser consistentes, deben ser parecidos, deben dar soluciones, ¿no? Pero no tienen que ser exactamente los mismos, ¿no? ¿Ok? Finalmente, ese modelo computacional, ya una vez que lo tiene ya uno establecido, y con los alcances y limitaciones que ya uno había considerado, tiene que validarlo. Y ahí la validación hay fundamentalmente dos opciones. O una solución analítica o semianalítica que uno conozca un caso simplificado, si es que la tiene, si es que es posible, muchas veces es posible porque lo simplifica, pero que no sea trivial, porque si es trivial entonces no sirve para nada. O tener otra solución numérica suficiente, con suficiente precisión, y eso para poder comparar tú y decir, bueno, ya mío está dando con suficiente, el error es aceptable para el problema que estoy resolviendo y para los alcances que tengo, ¿no? Y finalmente, entonces sí hay que aplicarlos a casos de estudio. Ya, entonces los casos de estudio que tenías previsto, que pasa muchas veces que a la hora de aplicar el caso de estudio te diste cuenta de que a lo mejor todavía te faltaron condiciones, etcétera, supuesto que no tuviste, vas a tener que dar la vuelta de nuevo, ¿no? Y volver a generalizar, etc. Eso no es bueno, porque debería uno desde el principio haber pensado suficientemente general esto para ir de lo general a lo particular. Si piensas general, implementa particular, siempre. Esa es la mejor opción, ¿no? Y entonces, ese es como el ciclo de vida de modelación. No lo dije al principio, pero bueno, todo está en inglés por eso, porque era la presentación del congreso que fui, ¿no? Ok. Bueno, esto es lo mismo, pero más corto. Y entonces, en este caso ya particular,
pues estamos considerando un cuerpo sólido, que le vamos a llamar S, es decir, o fase sólida, S, formada por una sola componente, con fracturas. Las fracturas las vamos a llamar F, y se van a considerar como también cuerpos sólidos, pero con diferentes propiedades mecánicas. Es decir, que las fracturas van a estar también, es decir, dentro del cuerpo sólido, pero con propiedades diferentes. Las fracturas son modeladas en este caso de manera explícita como subdominios que están embebidas en el dominio global, que también es sólido, ¿no? El movimiento debido es, solamente vamos a permitir movimiento debido a los desplazamientos por los esfuerzos. Es decir, no va a haber ningún movimiento de esto, ¿cómo se llama esto? Cinemático, ¿no? Ok. Entonces el sistema está en reposo, digamos, ¿no? Y puede haber esfuerzos y deformaciones y ahí puede haber desplazamiento entonces. El sistema tiene un comportamiento lineal elástico, bueno, que eso significa que pequeñas deformaciones y esas van a tener una relación lineal, es decir, el tensor de los esfuerzos y las deformaciones tienen una relación lineal y sigue la ley de Hooke. ¿Ya? Se considera la ley de Hooke para como ley constitutiva y tanto las fracturas como el sólido estamos considerando que son medios homogéneos isótropos. Ok, entonces todas las direcciones tienen la misma propiedad y en promedio también son valores constantes. El sistema está en condiciones también isotérmicas. Es decir, quizás todavía faltan más supuestos ahí, pero están como los supuestos gruesos, es importante eso, ¿no? Todavía hay más detalles ahí. Esto lo voy a saltar casi, nada más que que es lo que les comenté. Entonces existe una teoría axiomática para la formulación de la mecánica de sistemas continuos que hace ciertos supuestos básicos, ¿no? De que, bueno, que todo el espacio está lleno de materia, y que un punto material que a cada punto le corresponde una partícula, a cada punto material, y entonces, y que existe también, al menos cierto volumen elemental representativo, en el cual ya son válidas en promedio las propiedades, ¿sí? Entonces, digamos que eso es un cuerpo cualquiera, y que puede tener, si su frontera aquí se apunta con ¿qué? ¿Con esto? Con este, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Tiene sus fronteras, esto es B de cuerpo, el body, y esta es la frontera, pero puede tener también ciertas superficies de discontinuidad, es decir, donde puede haber discontinuidad de las propiedades, lo cual a veces esto no es muy tradicional en la mecánica de medios continuos, porque uno piensa, medios continuos, todo continuo. No, puede haber discontinuidad. Mecánica de medios continuos puede considerar también discontinuidades, sobre todo de salto. Y esto se puede estar moviendo, desplazando, y bueno, esta es la normal, esta es la normal de la frontera, normal de esa superficie, ¿no? Eso es como notación. Ok, y a partir de considerar que hay una relación, siempre podemos establecer una relación entre una propiedad intensiva, la integral de volumen de todo el cuerpo de una propiedad intensiva va a ser una propiedad extensiva. No me detengo mucho al detalle, pero esa es la idea fundamental. Es decir, cualquier cosa que yo pueda poner aquí debajo de esta integral, ¿no? Que tenga sentido y que produzca una propiedad extensiva, bueno, lo trivial es densidad de masa, ¿no? Si yo agarro densidad de masa, lo que es importante pensar es que la densidad de masa depende de la posición y del tiempo. Es decir, no estamos pensando de que es constante, aunque en caso particular puede ser constante, por supuesto, ¿no? Y entonces eso da, ¿qué? A la masa del cuerpo, ¿no? En el tiempo, la evolución de la masa en el tiempo. Entonces, este es uno de los postulados fundamentales, que siempre podemos escribir esto, y una vez que podemos escribir esto, pues entonces hay una relación directa entre las ecuaciones de balance global y las ecuaciones de balance local, que son los resultados del cálculo. En muchos cursos ingenieriles es decir, se pasan la mitad de horas, ¿no? Derivando esto con cajitas y eso, cuando esos son resultados directos del cálculo. La idea fundamental es que existe este postulado, ¿no? Que la variación de una propiedad extensiva, ¿no? En el cuerpo va a depender de las fuentes o sumideros que estén en el interior del cuerpo, la variación de esto, y de lo que también, de fuentes concentradas en esta interfase sigma, ¿no? Que ya mostré anteriormente, y de lo que entre o salga a través de la frontera. Entonces va a haber esas tres fuentes, vamos a decir así, aunque esto se ve más como, es decir, como algo, como flujo, ¿no? Es que pasa a través de la frontera, incluso por la normal, esto es una cantidad vectorial, ¿no? Ok, entonces la variación de esa propiedad, y esto como una contabilidad, es algo, yo digo, evidente, ¿no? Es decir, lo que entra, lo que sale, o se produce allá adentro, se destruye, o entra o sale a través
de la frontera y salvo este tipo de discontinuidades que pueden tener fuentes concentradas allí, ¿no? Eso es lo que es un poco exótico, ¿no? Pero lo demás es muy evidente, ¿no? Ok, y entonces si uno acepta esto, pues se deriva a partir de esta ecuación que es global, que no distingue posiciones, es decir, que dice globalmente este es mi balance de propiedad extensiva, pues puedo tener ecuaciones locales de las propiedades intensivas. Pero no solo tengo una ecuación diferencial de balance local, sino también tengo una ecuación de salto en las interfaces, ¿no? Entonces, esta se cumple en todo el cuerpo y esta solamente en la interfaz. Aquí, estrictamente, como hay gente aquí de matemáticas, dice, hay que restarle aquí, es menos la sigma, ¿no? Entonces, ahí falta eso. Menos sigma ahí, para que sea estrictamente correcto, ¿no? Bueno, entonces, si vemos esta ecuación, esta es una ecuación de transporte. En general, esta es la psi que vimos aquí, ¿no? Que es la propiedad intensiva, ¿sí? Y entonces, es la que tenemos acá, ¿no? Entonces, aquí no estamos mostrando la derivación, pero esto está en muchos textos, ¿no? En general, de mecánica de medios continuos. Entonces, y aquí esta es la velocidad de las partículas, esta es la propiedad intensiva, cualquiera que sea, pues en masa, momento, energía, ¿sí? Por ejemplo. Y este es el término fuente y este es el término a través de la frontera, ¿no? Entonces, lo que hace muy fácil, una vez que uno puede escribir la relación anterior, prácticamente ya puede escribir esta ecuación. Es directo. Salvo que uno a lo mejor no conoce cómo es la velocidad, por ejemplo. Bueno, puede ser incógnita o puede tener alguna relación constitutiva, está bien. Igual, cómo se comportan estos términos fuentes, pueden ser específicos, ¿no? Cómo se comporta este flujo a través de la frontera, puede ser específico. Por ejemplo, para casos de transporte de un fluido, cuando hay, por ejemplo, un soluto disuelto, esto puede ser la difusión, ¿no? A través de este fluido, puede ser difusión molecular, por ejemplo. En los medios porosos pasa algo parecido también, puede haber difusión hidrodinámica, ¿no? Entonces, y esto tiene ciertas leyes constitutivas, una de las más comunes es la ley de Fick, que es bien conocida, ¿no? Bueno. Ok, pero lo que sí es un poco no estándar es esta relación abajo. Estos corchetes así dobles significan salto de la parte positiva menos la parte negativa. La positiva se define hacia donde apunta la normal en el dibujito anterior, ¿no? Si una vez uno escoge la normal, ya sabe la parte positiva es esta, la negativa es la otra, ¿no? Entonces, esa es la idea. Siempre lo puedes hacer de manera única y entonces tienes esta relación donde otra vez aquí tenemos la propiedad intensiva, la velocidad de las partículas, ¿no? Menos la velocidad con que se está moviendo esta interfaz, ¿no? Y aquí está también el término de flujo, ¿no? ¿Ok? Usualmente casi siempre se considera esto como cero y eso implica cierta continuidad de estas propiedades, ¿no? Pero en realidad no hace falta hacer ese supuesto y eso puede haber cierta fuente. Por ejemplo, hay casos por ejemplo, de combustión o de frentes de combustión que tienen discontinuidad en sus propiedades, se está consumiendo. De un lado puede tener un gas de tal tipo y otro que se consumió y el otro que se está por consumir, por ejemplo, y en esa puede ser un término de reacción que está consumiéndose ahí en la interfaz, ¿no? Entonces, y está concentrado solamente en el frente. Claro, esto es idealizado. Usualmente esas interfaces pueden ser que no sean tan abruptas y puedan tener cierto tamaño, ¿no? Cierta dimensión, pero en muchos casos esto conviene hacer ese supuesto porque ocurren de manera muy rápida y ese es uno de los choques o saltos, es decir, propiedades de choque, propiedades de salto que ocurren en muchos fenómenos, ¿no? de transporte, ¿no? ¿Ok? Cualquier duda, cualquier cosa, protesten ahí, digan, eso no se entendió, ¿qué cosa es eso que están diciendo ahí? Bueno, sí, y yo a lo mejor lo explico más o no. Ok, entonces ya finalmente, eso que ya acabo de decir muy rápidamente, si uno quiere aplicarlo de verdad, pues uno tiene que considerar también fases y componentes. Y fases, la definición de fase es muy sencilla, no es estado de agregación, sino que fase es cualquier cosa que se mueve con velocidades diferentes. Es decir, yo puedo tener dos fluidos, el aceite y el agua, por ejemplo, precisamente en el medio poroso, o una tubería también, se mueven de manera diferente, no se mezclan. Si se mueven de manera diferente, son dos fases. Ya. Entonces, es una definición muy práctica, muy sencilla. ¿No? Y a partir de ahí, ¿cuántos componentes forman cada fase? Sí, los componentes sí constituyen completamente la fase, y los componentes pueden pasar de una fase a otra. Entonces, entonces hacemos ecuaciones de balance por componentes, no por fases.
porque necesitamos entonces saber la cantidad de esa componente en todo el sistema, ¿no? Y una vez que hacemos eso y escribimos todas las leyes constitutivas de la velocidad de los términos fuentes del término de flujo, podemos ya tener casi nuestro sistema completo. ¿Qué es lo que le faltaría? Condiciones iniciales de frontera, para que sea un problema bien planteado y que tenga solución única, entonces que podamos resolver. ¿Ok? Ok, ya. Entonces, entrando en el problema nuestro, que es la ecuación de balance local que tenemos, que es derivada de esa manera, pero esto es bien conocido. Esta es la ecuación que no es estática, así que es para el caso dinámico, ¿no? Donde aquí tenemos para el momento lineal, ¿no? Realmente, incluso podemos decir que no, en este caso no estamos todavía suponiendo que sea lineal, ¿no? Es decir, perdón, el momento sí es lineal, perdón. Es decir, es la ecuación de balance de momento lineal, ¿no? Entonces, esta es la ecuación más general, no estática para balance de momento lineal. De hecho, de aquí pueden salir después hasta las ecuaciones de onda, salen de ahí, ¿no? Ok, entonces esta es la densidad del cuerpo, ¿no? En este caso, no estamos suponiendo obligatoriamente que sea constante, pero bueno, estamos omitiendo los argumentos, ¿no? Que es la posición y el tiempo. Esta es la velocidad de las partículas. Aquí esto es un tensor, el tensor de los esfuerzos. Entonces, esta es la divergencia del tensor de los esfuerzos. Esta es la densidad y estas son las fuerzas de cuerpo que están incidiendo. Si se ponen a ver, es como la segunda ley de Newton prácticamente, ¿no? Así que esta es masa por aceleración, ¿no? Exacto. ¿Ok? Entonces, y esto es una ecuación también que se le dice de equilibrio, ¿no? Balance de equilibrio, pero es, bueno, que es el balance de momento lineal. En esta ecuación sí se hicieron algunos supuestos antes de conservación de masa, al menos se hizo conservación de masa, ¿no? Y entonces se está asumiendo que se conserva al menos la masa. Y bueno, aquí formalmente escribo también la condición de salto, ¿no? Que en este caso sí va a tener cierta importancia porque va a haber ciertas interfaces entre las fracturas y el cuerpo, ¿no? Sólido, ¿no? Fracturas y el cuerpo sólido. ¿Ok? Entonces aquí sí la densidad, la velocidad, es decir, puedo escribirla directamente también, ¿no? Dado que ya conozco. No escribí, fíjense que ahora me doy cuenta, debe haber escrito, a ver, vamos a pensar, ¿cuál sería la propiedad intensiva, en este caso, para el momento lineal? ¿Cuál sería? No, ¿verdad? Fíjense, hasta pueden darse cuenta, es esto que está aquí, ¿no? Es la densidad por la velocidad. ¿Verdad? Esa es la psi que tengo aquí, ¿no? Entonces, mi propiedad intensiva es densidad por velocidad, ¿no? Todo lo demás, este es el equivalente de la tau, pero lo que pasa es que en este caso es un tensor, ¿no? No es un vector, ¿ok? Y en este caso estoy considerando que sea cero, que no hay ninguna fuente, es decir, y eso va a tener ciertas implicaciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, mi propiedad intensiva de momento lineal es densidad de momento lineal, que es precisamente densidad de masa por velocidad. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Entonces, y haciendo los supuestos que ya anteriormente había dicho, que voy a considerar el caso estacionario, es decir, que los desplazamientos solamente van a ser debido a las deformaciones, pues el término, entonces, este término se considera, se desprecia, ¿no? No va a haber desplazamientos cinéticos y movimientos cinéticos. Y entonces me queda esta ecuación. Y también aquí vamos a considerar que no se mueven las interfaces. Ahorita voy a considerar que las fracturas están fijas, aunque eso no es cierto. Las fracturas se pueden estar moviendo también. ¿Ok? Pero digamos que no se están moviendo, es decir, el movimiento puede ser de desplazamiento. No es que se esté moviendo todo el sistema, ¿no? O que esté moviendo las fracturas. ¿Ok? Y entonces, por tanto, vamos a hacer estas dos consideraciones. Vamos a hacer la consideración de que el tensor de los esfuerzos es igual, que se puede definir así por la normal, y estas son las tracciones. Y que vamos a considerar que el salto de las tracciones a través de las interfaces, que eso va a ser las fronteras de las fracturas, va a ser cero. ¿Ok? Entonces, eso implica que hay continuidad de las tracciones a través de las fracturas, porque puedo escribir entonces de un lado y del otro, va a ser igual el término de un lado que el término del otro a través de la interfaz. Y esa es una de las consideraciones que estoy haciendo para mi modelo. ¿Ok? Ajá. Y entonces, en particular aquí, estoy considerando la relación constitutiva de la ley de Hooke
para un caso lineal, homogéneo, ya lo había dicho, isótropo, lo puedo escribir en términos de estos dos parámetros de la ME, que es el de Cizalla, que es G, es este G, y lambda, ¿no? Que son los dos parámetros de la ME, son debido precisamente a la ME. Y entonces este epsilon es el tensor de deformación, que lo podemos escribir de esta manera, en términos de los gradientes de los desplazamientos de sólido. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra sigma esta bien definida, ¿no? Y tenemos entonces la primera ecuación, por supuesto, en este caso, esta B sería la gravedad, si es que la vamos a considerar. Muchas veces también no la consideramos, bajo ciertas condiciones podemos despreciar también la gravedad o no considerarla, ¿no? Ok. Y entonces, bueno, ya aquí está de manera más explícita, hay varias formulaciones de esta ecuación ya desarrollada, estaba escrita de manera compacta. Entonces, ya desarrollada, esta formulación es una de las que más se usa porque es en términos de desplazamiento. Hay otra formulación en términos de los esfuerzos. En este caso, bueno, es decir, ya vemos que es una ecuación de segundo orden, ¿no? Que es elíptica, es decir, que tiene electricidad, ¿no? En general, y aquí tenemos el término de la gravedad, ¿no? Que es el que le estaba yo mencionando, que depende precisamente de la elevación que tengamos, ¿no? Una referencia con respecto a la elevación. ¿Okay? Y esta ecuación se conoce como la de Navier-Cauchy. ¿Okay? Y es también conocida, o es alternativamente también le dicen ecuación de elastostática, ¿no? Porque es de elasticidad bajo condiciones estáticas. Y la U, claro, y es lo más importante, entonces ahorita la incógnita que tengo, ya tengo claramente una incógnita que es la U, que esta U es un vector, que es el vector de los desplazamientos. ¿Ok? Bien, entonces mi problema, ya puedo escribir mi modelo matemático ya de manera más precisa, es un problema de condiciones de frontera con saltos prescritos. Debe haber puesto también prescribed jumps, bueno, puse con saltos. Que es un problema bastante usual también, lo que pasa es que a veces no estamos muy familiarizados con este tipo de problemas, pero entonces es un problema con condiciones de frontera y saltos prescritos en estas interfaces, que serían las interfaces donde están las fracturas, es decir, donde hay cambio de propiedades, sobre todo fractura y en medio, ¿no? ¿Okay? Entonces, la ecuación, la ecuación es la misma, que en realidad son tres ecuaciones, porque es una ecuación vectorial. Aquí tenemos tres ecuaciones porque tiene tres componentes esto, ¿no? Por X, por Y y por Z. Podemos escribir las tres desarrollado esto, lo que pasa es que no lo escribí todo desarrollado porque se pone en una cosa enorme, ¿no? Y no tiene caso, ¿no? Y entonces estas son las condiciones de frontera. En alguna parte de la frontera podemos considerar condiciones de tipo Dirichlet, es decir, que estamos considerando valores en la frontera de los desplazamientos, y en alguna parte de la frontera podemos considerar también condiciones de tipo Neumann, que son tracciones. Y de manera equivalente, fíjense, es decir, condiciones Neumann, Dirichlet y Neumann, pues tenemos las análogas para el caso de los saltos en la interfaz, ¿no? Que serían la fractura, ¿no? Pero en este caso, continuidad de los desplazamientos, continuidad de las tracciones a través de la interfaz. Bueno, sí. Descanso. ¿La qué? A ver, sí, tú dime a dónde voy. Las condiciones de Dirichlet y de Neumann que tienen el U y el T, que tienen una derivada parcial de... Ah, no, es un simbolito. Tú dices, no sé si te entiendo. Esto es para decir frontera. Valor prescrito en la frontera. ¿A eso te refieres? Sí, en la práctica son cosas que no miden. ¿Son qué? Cosas que uno puede medir. Bueno, buena pregunta. Bueno, si son prescritas, es decir, hay de dos, claro. Imagina que no la puedas medir, tendrías que estimarla o algo así, ¿no? Pero puede ser algo que tú estás prescribiendo. Por ejemplo, aquí va a haber eso. Si yo fijo que no se desplace, por ejemplo, ahorita mismo, esto me va a servir, ahorita avanzo y en esta figurita me va a ayudar, ¿no? Entonces, esto es como ahorita voy a responder tu pregunta, ¿no? Este es el cilindrito típico de las pruebas estas triaxiales que habíamos hablado, que le hacen esfuerzos, ¿no? Entonces, la flechita significa eso, que puede haber un esfuerzo en esta dirección y otro esfuerzo en esta dirección. Normalmente puede haber también, estas le dicen triaxiales, pero triaxiales
no verdaderas, porque hay las triaxiales verdaderas, que en cada dirección, las 3 direcciones, tienen esfuerzos diferentes. Eso es chistoso, eso tiene que ver con el argot de esta gente que dice esto, ¿no? Pero para mí, yo por eso digo, estas son las triaxial no verdaderas. Pero ¿qué quiere decir? Que tiene dos direcciones fundamentales. Entonces, respondiendo a tu pregunta, una de las cosas que se hace es que, por ejemplo, se fija aquí y no puede moverse, si no puede haber desplazamiento, por ejemplo, la dirección X. Esa es la U esa. Estoy fijando los desplazamientos para que no se muevan. ¿Cómo se hace? Está complicado, pero... Lo otro es que le estoy aplicando una fuerza, una tracción, por ejemplo, que sería esta en esta dirección. Lo ideal, es decir, normalmente esas son supuestamente conocidas porque son las que le estás aplicando, ¿no? Al experimento, pero bueno, pero puede haber casos realmente que sea casi problema inverso y que tengas que resolver el problema estando estimando eso. Eso sí ya es mucho más complicado. En mi caso, por ahora, eso estamos considerando que sí lo podemos prescribir, que es conocido y es dato. Ok, no sé, eso responde a tu pregunta. Okay. Bien, entonces, el método numérico que vamos a usar aquí es de elemento finito, se pueden usar otros métodos, pero en realidad el más popular es este. Para cuestiones de mecánica de sólidos, se considera que por mucho los elementos finitos es el método estrella, ¿no? Se pueden usar otros, ¿no? Diferencia finita, por supuesto, volumen finito también. Para fluidos se usa más volumen finito y se pudieran acoplar, etc. Tenemos modelos de ambos tipos, ¿no? De hecho, no insistí mucho al principio, es decir, aquí les voy a mostrar pero nosotros tenemos como tres líneas de desarrollo, 2 con elemento finito y una con volumen finito y lo estamos comparando. Aquí no voy a mostrar eso, pero sí para poder... Es decir, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Es decir, y en la práctica uno aprende muchísimo. Es decir, es increíble, a veces casi refuta la mitad de la teoría que ya tú tenías más o menos simulada. Dice, no, a ver, si esto sí pasa, no pasa, dicen que pasa, a ver si es cierto o no, y esa experiencia ayuda mucho, ¿no? Entonces estamos haciendo ese esfuerzo, es decir, varios desarrollos simultáneamente, es decir, no un solo desarrollo. ¿Ok? Y pues el grupo un poco más grande para eso, para que ataquemos diferentes modelos numéricos, ¿no? Sobre todo, mismo modelo matemático y diferentes modelos numéricos. Entonces, aquí en particular hacemos, esto es clásico, es la formulación débil, ¿no? De problema, entonces formalmente la podemos escribir así, ¿no? Con la forma bilineal, una forma lineal, ¿no? Donde la forma bilineal tiene esta forma. Creo que cambié el símbolo del éxilon, ¿sí? Es el mismo éxilon del tensor de deformación, por cierto, ya me di cuenta aquí que, porque he usado, ¿sí? Que les dije anteriormente, ¿no? Es que es este. Pero veo que le cambié es que hemos usado una y la otra y ya me di cuenta que no me había dado cuenta que ahí sí lo cambié, ¿no? Ok, entonces es ese mismo, no es otro. Ok, y entonces este dp lo podemos escribir en términos de desplazamiento y también en términos de los desplazamientos de unas funciones de peso y unas funciones de prueba, ¿no? O bases, ¿no? Y aquí tenemos entonces nuestra forma bilineal, que esto es la forma estándar. Cuando uno quiere escribir una formulación de elementos finitos, tienen que empezar por ahí. Por supuesto, esto lo podemos derivar también, lo estamos escribiendo ya directamente, pero es relativamente sencillo, prácticamente 2 pasos y ya es aquí, ¿no? Es decir, a este nivel. Entonces, y la forma lineal, pues tenemos el término que teníamos, el término de la gravedad, ¿no? De la fuerza esta de cuerpo, que es este que está aquí, ¿no? Que es un término como tipo término fuente, ¿no? Ahí aparece en el lado derecho y también aparecen las condiciones de tipo Neumann, que también es bastante estándar si la formulación es una formulación directa, si no es una formulación mixta, etc. Entonces, normalmente las condiciones, ahorita se va a ver los espacios, creo que lo tengo escrito, normalmente en los espacios uno puede meter las condiciones de Dirichlet y aquí de manera explícita aparecen las condiciones Neumann, que es esta, ¿no? En este caso. Es decir, aquí está como dato las tracciones en donde haya condiciones de tipo Neumann. ¿Sí? Bien. Y entonces estos 2 espacios, las U y las W, pertenecen a estos espacios ya W y V, perdón. Aquí es U a V y W a W mayúscula. Y que bueno, mayormente son Sobolev en este caso, de cierto orden D, son H1, es decir, de dimensión D, perdón, y tienen que satisfacer lo que yo les comentaba.
A esta le estamos diciendo que satisfagan las condiciones de Dirichlet, y estas son las de base, y las de peso tienen que anularse, y eso permite precisamente anular los términos que tengan que ver con las condiciones de Dirichlet en la formulación variacional, ¿no? Okay, y quedan nada más que las condiciones estas de Neumann, ¿no? Okay, entonces esto es estándar, esto no es nada, es decir, todo es muy estándar en este caso, ¿no? Es decir, aquí un solo comentario que, para los que a lo mejor eso les puede servir, es decir, usualmente uno piensa que en estas formulaciones variacionales, es decir, que finalmente son las que se usan para elementos finitos, el orden de aproximación va a depender de las funciones base, ¿no? De estas, ¿verdad? Ya no le voy a poner, por ejemplo, cúbicas, para que sean de más alto orden, ¿no? Pero si las de peso son cuadráticas, el orden de aproximación es cuadrático. En realidad, se demuestra que el orden de aproximación depende de las funciones de peso, no de base. Claro, las de base tienen que soportar a las de peso. Entonces es un poco, ¿no?, tricky, ¿no? Pero en realidad, en última instancia, lo que depende es de las funciones de peso y no las funciones base. ¿Sí? Ok. Eso es un resultado clásico, eso en mucha literatura que hay, pero que a veces a priori uno piensa al revés, ¿no? No piensa de esa manera. Ok, entonces ya aquí todo aquello era la formulación continua, ¿no? Ahí todavía no es nada discreto, y podemos hacer la formulación esta variacional ya, pero en espacios discretos. Tenemos introducimos una malla, discretizamos el dominio, y entonces depende de qué tipo de discretización, también qué tipo de elementos vas a definir ahí en esa malla. Eso le da mucha flexibilidad. Nosotros usamos mallas no estructuradas, porque esa es la razón precisamente de hacer elementos finitos, pero también usamos de pronto mallas estructuradas para poder comparar con otros métodos, ¿no? Entonces esto tiene esas opciones, ¿no? Entonces ahí están los equivalentes de los espacios, pero discretos, ¿no? Entonces con techito, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, ya más particular, ¿qué se hizo? Bueno, aquí es como un resumen, ¿no?, de todo lo numérico que se está considerando. Se está usando la discretización estándar de elementos finitos en espacio con polinomios cuadráticos de Lagrange. Por supuesto, aquí en espacio porque no depende del tiempo en general, pero cuidado porque las condiciones de frontera sí pudieran depender del tiempo. Entonces esa ecuación es cuasi estática porque yo le puedo estar variando las condiciones de frontera y entonces se vuelve dinámico todo, y bueno, posteriori cuando se acople esto con el flujo y todo eso va a ser todo dinámico, ¿no? Entonces por eso estoy insistiendo que en el espacio, ¿no?, se está considerando, se consideran mallas, en particular aquí en 2D, está hecho también en 3D, pero el ejemplo lo voy a mostrar en 3D, mallas triangulares, en 3D serían tetraedros entonces, ¿no? Adaptativas, porque entonces eso sí es importante, las mallas tienen que adaptarse al dominio, ¿no? Entonces ahí voy a hablar después más de las mallas, que es clave en este problema, es clave la malla, ¿no? Es decir, fundamental la malla. Y que, ¿sí? No cambian el No. Por ahora están, pero eventualmente van a tener también que cambiar. Eso depende. Si la variación es suficientemente grande, van a tener que también adaptarse en el tiempo, eventualmente. Depende también de la escala en que estemos haciendo esto, ¿no? Okay. Pero ojalá que no. Yo no quiero hacer eso. Siento esto todavía. Sí, eso, digamos que sí, desde el punto de vista numérico a mí me interesa eso, pero desde el punto de vista práctico eso es una pesadilla, ¿no? Ok, aunque sí lo tenemos implementado también, eso, digamos que es algo que podemos hacer, pero es complicado. Es decir, sobre todo que converja cuando ya es no lineal y empieza a haber toda una serie de cosas ahí feas, ¿no? Que no converge el problema, entonces, por ejemplo. Ok, y entonces usamos, por ejemplo, métodos directos por ahora. Estamos suponiendo que no son tan grandes, digamos, el sistema de resultante ya discreto, ¿no?, de la matriz, ¿no?, resultante, y por eso usamos este método. E incluso nombramos el paquete, que es por no es más conocido, que es un método LU muy eficiente. Hay otros actualmente, ¿no?, pero ese es uno de los más eficientes de los métodos directos para matrices ralas y no simétricas, ¿no? ¿Ok? Que es una variante de un LU. Y entonces, el ambiente de programación computacional que estamos usando es Phoenix Project. Ya actualmente, aquí era con Python 2.7, pero ya normalmente ya también está en los 3 punto algo, ¿no? Y es más, ya conviene más usarlo en 3 punto algo,
aunque largo tiempo, nada más que estaba en 2.7, ¿no? Entonces, hemos heredado eso, ¿no? Pero ya se puede, casi indistintamente, salvo algún detallito esto de Python que no es... aquí nada más que hago un pequeño paréntesis para los que estén interesados, los recomiendo ampliamente trabajar con Python. Python es un lenguaje muy versátil, que lo mismo trabaja sin saber nada, que lo mismo si lo puedes conocer y eso le puedes sacar mucho más. Entonces es un lenguaje muy elástico, sobre todo los que trabajaban anteriormente con MATLAB y esto, la mayoría de la gente sensata, yo digo, se ha pasado a Python, porque es libre, multiplataforma, ese también una cosa, no es código cerrado, es código abierto, mal que bien, MATLAB lo que usábamos todo el mundo pirata, pero ¿para qué? Si se puede usar Python ya no hace falta hacer eso, ¿no? Sí, lo dije ya, pero es decir, esto ya quedó histórico. Empecé diciendo 2.7, pero en realidad ya es recomendable incluso usarlo ya en el 3, pero mucho tiempo nada más lo tenían en el 2.7, sí, pero ya se puede decir, el único efecto que tiene Python es ese, que yo espero que ya se resuelva, que tiene el 2.7 y el 3. Anda por 3. Algo, 5, 6, depende que el que quieran usar, ¿no? Creo que 7 ya también por ahí. El otro sí se quedó ahí, porque se supone que se va a morir ya, pero hace falta que lo entierren de verdad, porque si no lo entierran, sigue ahí el cadáver vivo y entonces lo sigues usando porque hay mucho software que trabaja que funciona sobre 2.7. Y eso es muy bueno porque puedes reusar mucho código que tienes usando. Por ejemplo, hay mucho código de volumen finito que lo puedes acoplar ahí directamente. Es decir, lo de Maya, todas las cuestiones de Maya se pueden, no tienen que ver, por ejemplo, mucho con Phoenix, por cierto, lo de Maya. Hay todo un software muy poderoso para hacer cosas de mayado, ¿no? Entonces, que es un ambiente flexible, eficiente, pero enfocado a elementos finitos, ¿no? Sí tiene muchos de estos espacios de elementos ya implementados, sobre todo espacios estos exóticos que no son muy comunes, los tiene implementados, ¿no? Es decir, los de Bressy y todo esto, ¿no? Que son bastante poco y difíciles de implementar. Entonces, ya los tiene implementados, eso quiere decir que tú lo usas y eso es fantástico, ¿no? Sobre todo para elementos finitos mixtos. Para lo estándar, pues Lagrange, eso, bueno, eso no hay mucho problema, hasta uno lo puede medio que hacer y eso, y no es tan difícil, ¿no? Y bueno, pero lo importante es que es multiplataforma y lo puedes usar en cualquier sistema operativo, y lo mismo que en una supercomputadora, que hasta en tu teléfono, ¿no? Si quieres. Bueno, entonces, bueno, aquí ya no voy a insistir más, entonces es todo un ambiente que tiene un intérprete, y eso también puedes escribir, esto que escribí, la formulación esta variacional, la puedes escribir casi directamente ahí, ¿no? Salvo ciertos detalles, casi directamente la puedes escribir, la interpreta bastante bien, ¿no? Y entonces la discretiza, la convierte ya a la variante discreta, todo internamente. Es decir, hay muchos default que los puede hacer. Claro, en la medida, y todo es orientado a objetos, entonces son objetos que tienen múltiples funciones, ¿no? Que uno pudiera acceder y las puede cada vez hacerlas más particulares, ¿no? Es decir, heredar y hacerlas más particulares, y eso lo puedes hacer mucho más particular y mayor control sobre lo que estás haciendo. Pero bueno, en la medida que uno sabe más y tiene mejor documentación, uno puede hacer más eso, uno ignora más, entonces se queda a un nivel más general también, ¿no? Entonces, el problema fundamental es documentación también, yo creo, en este tipo de... Pero en general es software, ¿no? También comercial a veces no tiene también suficiente documentación, ¿no? Tienen una conferencia, bueno, más o menos están haciendo ya anualmente una conferencia, este año va a ser en Washington, D.C., en junio, ¿no? Entonces, si esa se reúne ahí la mayoría que trabaja en Phoenix, ¿no? Bueno, ya el problema que voy a tratar de mostrarles es como un corte de este cilindrito que yo les mostré, ¿no? Para que sea 2D, para que sea más fácil, que se pueda ver y todo sea más sencillo, ¿no? Lo tenemos también en 3D, entonces está más feo todo en 3D, ¿no? No se ve bien las cosas. Entonces aquí es mucho el propio concepto lo hicimos aquí, ¿no? Con este corte tenemos una fuerza, por acá tenemos ahorita voy a decir qué condiciones tengo, ¿no? Es de 2 dimensiones, entonces es un sólido deformable. La fractura es el hoyito este que está aquí, pero en realidad no es que esté hueco, la fractura no está hueca, está también rellena, pero de un material sólido, pero con propiedades diferentes al resto, ¿no? Entonces, por esos dos colores, ¿no? Este color blanco y este otro color como gris, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí, este como si fuera el diámetro de este cilindrito, que es el corte, ¿no? Y este la altura, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, y aquí hice 1, 2, es 2, ¿verdad? 3 y 4. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de frontera? Ok, tenemos arriba una carga uniformemente distribuida, sin una fuerza en la frontera superior, que es la frontera 2.
Todas las fronteras exteriores tienen restringido el movimiento horizontal, que es el desplazamiento en X. Es decir, en X no le permito que se mueva, que se desplace nadie, ¿sí? En toda la frontera. ¿Okay? Y en la frontera inferior, el desplazamiento vertical también está restringido. Es decir, el desplazamiento por Y no se permite, ¿no? También está fijo, ¿no? ¿Okay? ¿Qué más? Las condiciones de las fronteras laterales y superior se pueden deformar libremente en la dirección vertical, es decir, que ahí hay condiciones de Neumann de estas homogéneas, y sí, que son tracciones igual a 0, y las condiciones de las fronteras interiores, es decir, que son una interfaz esta fractura sólido, se considera que hay continuidad en los desplazamientos. Y yo había puesto también en las tracciones, ¿no? Ahí vamos a ver eso. Lo que pasa es que las tracciones no se ven tan claramente, ¿no? Se considera entonces continuidad en los desplazamientos. Y se considera las condiciones, las fuerzas de cuerpo, que es la gravedad, se va a despreciar, no se va a considerar. ¿Ok? Entonces lo que vamos a tratar de obtener el campo de los desplazamientos en todo el dominio, ¿no? Bueno, ahí está súper chiquito eso, que ni aquí yo lo veo. Pero bueno, ese es el caso de estudio, son como los datos, pero lo importante es lo que está en rojo, es decir, este es el tamaño, es decir, todo está a una escala experimental, es decir, estos son pulgadas, ¿no? Se usan mucho los pulgadas en la industria petrolera, no hay sistema internacional de medida, en el cual tienes que estar haciendo todas las transformaciones, aunque yo ven del otro lado si está el sistema, donde normalmente te dan la información, te la dan en el sistema americano mayormente, y después uno debe pasarlo al sistema internacional de medida, ¿ok? Entonces, lo que es importante aquí, que, por ejemplo, los datos que están dando, ese es otro detalle, es decir, es el módulo de Young y es la relación de Poisson. Esta lambda y esta G que yo les mostré se pueden expresar en términos del módulo de Young y la relación de Poisson, y viceversa, ¿no? Todos estos módulos se pueden, hay dos que siempre son independientes, se pueden convertir unos a otros, ¿no? Entonces, no es directamente la lambda y la G que les mostré en el problema, ¿no? Pero sí, es muy sencillo, hay una relación sencilla que hay entre ellos, ¿no? Entonces aquí se dan la información y lo que se está mostrando es que se está tomando para la parte sólida, ¿no? La que no es fractura, es 4 veces, según si no me equivoco, sí, 4 veces tanto el módulo de Young como la relación de Poisson. Es decir, que la más grande que la fractura. La fractura es 4 veces menor el módulo de Young y la relación de Poisson. Esto es para jugar con eso, realmente, ¿no? No es un experimento real, no es que yo fui y lo hice, no es que no son datos reales, no es un medio real, no estoy haciendo ninguna medición, sino es para mostrar que está dando resultados y vamos bien, ¿no? Entonces, más o menos así, ¿no? ¿Ok? Lo demás es los tamaños, ¿no? Es decir, la densidad, aquí está la densidad del sólido, la fractura está considerando las mismas densidades, ¿no? Eso no cambia, es decir, no afecta nada porque como no considero la gravedad, precisamente las fuerzas de cuerpo es la que va a influir en eso, ¿no? Si la gravedad la estuviéramos considerando, esto sería muy importante, ¿no? Okay. Y estamos considerando la fuerza que se está aplicando de 4 megapascales. Estas son de orden de gigapascales, los módulos de Young y el módulo de... la relación de Poisson es algo adimensional, ¿no? Okay. Y están tomados de la literatura fundamentalmente y considerando la idea de que sea más o menos como si fuera una roca. Eso, otra vez, no es muy serio porque la roca sí es medio poroso, no es un medio sólido, pero considerando la parte sólida de la roca, el material que compone la parte sólida, esos datos fueron tomados de un libro, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y lo otro fue, aquí se está diciendo, ¿no? Que sea la cuarta parte y la cuarta parte, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso es lo que es básicamente importante. Ok, ahí vamos. Entonces, el asunto de la malla, como les comenté, sí, ya vieron la figurita primero y entonces este es como el esquema, pero bueno, esa es la figurita, más o menos es la relación. La cuestión es cómo yo puedo hacer una malla que se adapte, ¿no? Y que pueda capturar bien esto, que esto puede ser mucho más pequeño realmente, ¿no? En este caso está exagerado el tamaño de la fractura, normalmente las fracturas pueden ser muy pequeñas, ¿no? Con respecto al tamaño del dominio en que está uno trabajando, y ese es uno de los problemas fundamentales que se tiene en este tipo de problemas, ¿no? Entonces aquí la malla, si pueden ver, está formada por casi 11.000 elementos triangulares, lo cual eso son
como 5.500 vértices, ¿no? Entonces tienen los vértices se asocian con los vértices de los grados de libertad, y ves que tenemos 3 grados de libertad por cada vértice, entonces sería por 3 en el sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces tenemos como un sistema de ecuaciones como de 16.000, ¿no? Más o menos el tamaño de las matrices, ¿no? ¿Ok? Y entonces aquí vemos una primera solución considerando que tienen las mismas propiedades primero, es decir, que no vea la fractura. Si les pongo las mismas propiedades, puedo resolverlo como si fuera un sólido sin fractura, ¿no? Y esas soluciones nosotros ya las conocíamos anteriormente en otros problemas, homogéneos sin fractura. Primero quieres ver que sí, funciona sin fractura, y aquí, bueno, lo que estoy mostrando es que sí estoy usando la malla, pero al resolverlo, casi no se ve, creo que son los desplazamientos. Bueno, estos deben ser los desplazamientos en una dirección, en X y en Y, si mal no me equivoco, en X y en Y son los desplazamientos. ¿Ok? Y, lo decía, ¿verdad? Abajo, ¿no? Sí, desplazamiento, ok. Y estos son los esfuerzos, que bueno, como es un tensor, vamos a tener XX, XY, YY, ¿no? Ok, entonces también tenemos, y son constantes, estos son completamente constantes, ¿no? Es decir, unos son así, es decir, unos son en la dirección y se está cortando por la mitad, ¿no? En la dirección X, y el otro se está cortando en esta otra dirección por la mitad también, en la dirección Y. Es decir, eso es lo que significa estas dos gráficas, ¿no? Es decir, 2 en las dos direcciones, ¿no? Igual acá, los 2 y 2 en las dos direcciones, ¿ok? Entonces, el esfuerzo de X, pero que es XX y XY, y los de Y, ya YX, como es simétrico es lo mismo, pero se repite, y YY, ¿no? Entonces se ven y son constantes, y entonces, y este es un parámetro que es importante, que es la intensidad del esfuerzo, que es importante verlo, y que es constante, que es un invariante, por cierto, que entonces es una medida de que te da una idea de que está correcto también el cálculo, ¿no? ¿Ok? Y la deformación volumétrica. Esos son los parámetros que estamos viendo, todos son constantes. Bien, no cambian con la dirección. Sin embargo, ya con la fractura, aquí estamos viendo, ¿no? Es decir, que ahí claramente en la dirección, es así, en la dirección X, de desplazamiento X, sí se está viendo, y está fijo aquí es 0 y 0, porque eso es lo que le pusimos esas condiciones en las fronteras, y ahí se está viendo el cambio, ¿no? A través de la fractura. Sin embargo, en la otra dirección, no hay desplazamiento, y aquí casi no se ven, hay unos puntitos, en esta dirección no, pero aquí y aquí sí se están viendo, que es en la dirección también Y, de desplazamiento en la dirección Y. Aquí se ve un puntito de otro, que es aquí, y es aquí, ese sí es en esta dirección, ¿sí? Entonces, sí está detectando la fractura, ¿no? ¿Ok? Luego, ya se acabó el tiempo, entonces, el esfuerzo en X, pues sí, tampoco no lo detecta en la dirección Y, sí, el esfuerzo X sí se ve, y se ven los saltos en esa dirección, que serían como las tracciones, ¿no? En esa dirección, y se ven también estos piquitos aquí, ¿no? ¿Ok? Acá también detecta también la fractura claramente, y es casi todo también un salto, igual en esta dirección, aquí se ve el tamaño, ¿no? En esta dirección, y este es en la otra dirección, ¿ok? Todos estos gráficos se hacen con ParaView, por cierto, que es también un software libre, multiplataforma, muy flexible, hecho por los laboratorios nacionales de Estados Unidos, que los recomiendo ampliamente. Aquí, por cierto, hay una crítica que quiero hacer, que estos hombros, estos sí son ciertas cuestiones numéricas, ciertos artefactos numéricos que tienen que ver con la frontera, porque estos son ya obtenidos, es decir, la solución directamente es los desplazamientos, ¿no? Es decir, no es una formulación mixta. Yo estoy obteniendo directamente los desplazamientos, y estos son un subproducto después derivando, etcétera, y tienen más error, por supuesto. Para poder controlar esto tengo como dos opciones: usar cierta penalización también, ¿no? Para que no lo haya, pero directamente usando elementos finitos mixtos y puede ser como Galerkin discontinuos o elementos finitos discontinuos, ¿ok? Entonces ahí sí se está viendo, esto sí es espurio, ¿eh? Estos brinquitos aquí debería ser completamente liso y completamente liso. ¿Okay? Lo demás sí está representándolo muy bien. Algo similar aquí también, en el caso de la deformación volumétrica. Bueno, entonces, como ya se acabó el tiempo, esto ya lo hemos platicado. Y bueno, lo que seguimos es el caminito, que ya después lo que sigue a eso es con una fase, con dos fases, pero más aún, estas son fracturas explícitas. ¿Para qué lo hago? Para poder después comparar con fracturas discretas
que no son explícitas y que tienen mallas es decir, mucho más, es decir, con mucho menos grados de libertad, que prácticamente pueden tener mallas que prácticamente de la misma cantidad de elementos sin tener fracturas. Es decir, y esa es la diferencia de usar un enfoque de fracturas discretas con un enfoque de fracturas explícitas. Ok, ya. Muchas gracias, Martín. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, ahí colocas unas fracturas de nada más una sola. Si tuviera varias, también funciona. Claro, más difícil todo. En realidad, sí. En realidad, ¿cuál es el problema? Es decir, esto me ayuda por esto último que dije así muy rápido. Estas son fracturas explícitas. Las fracturas explícitas tienen dimensión. Las fracturas discretas no tendrían la apertura, serían una dimensión menor. Sí. Serían segmentos en vez de tener un subdominio. En este caso el enfoque es un subdominio. Entonces serían un segmento. Entonces, en este caso, si las hago explícitas, la manera se vuelve más complicada, todo eso, pero igual, también se puede resolver, pero muy pesado. Para problemas ya después acoplados y no lineales, eso es una pesadilla. Entonces la tirada es que sean fracturas discretas, que la idea es esa, que sean de una dimensión menor, que la malla se adapte a ellas, ¿no? Y entonces se resuelve problemas de una dimensión menor en la fractura, directamente. Es como una frontera, pero tiene dos caras de todas maneras. Entonces, de un lado y del otro, es decir, no tiene adentro, es decir, exacto. Es como una grieta. Hay que imponerle condiciones de frontera de una cara y de otra. Hay que imponerle y hay que resolver un problema en esa dirección, local, de todas maneras, y acoplado al problema global. Eso es básicamente la fractura. Y hay varios enfoques. Y ahí la dificultad es esa, los cruces, porque en los cruces la malla otra vez se vuelve a echar a perder. Es decir, la malla sí puede tener, porque en el cruce tienes que hacer refinamiento. Es decir, que podemos tener mallas muy bien, es decir, estructuradas, pero gruesas, mayormente gruesas. Cuando se secan las fracturas se refinan un poco, pero no esa barbaridad de 10.000, eso sí. Podrían ser de cientos, ¿no? Por ejemplo. Pero no obstante, en las intersecciones, ahí va a haber refinamiento. A fuerzas. Y vamos a tener elementos muy chiquitos, lo cual sí eso genera inestabilidades numéricas. Cuando tienes elementos muy grandes y muy chicos, eso es lo peor para elementos finitos también. Entonces, por ahí va. ¿Cómo representarías una fractura? ¿Por qué colocas? Como un segmento, en ese caso que estoy diciendo. Pero un segmento puede tener como ramitas más. No. Eso se llama una red de fracturas. Ese ya no es una fractura. Sí, el concepto de una fractura en este caso es un segmento. Pero un segmento no va a ser recto, porque yo supongo que tiene. Está claro, es una idealización de eso. Pero si tiene zigzag, tienes que adaptar la fractura a cada pedacito. Es decir, hasta cierto nivel de idealización. Por supuesto, perfecto, eso no es muy difícil lograr hacer eso. Como en el problema inverso, o sea, ¿cómo podrías, a partir de mediciones de desplazamiento, poder recuperar fracturas, por ejemplo? ¿Recuperar fracturas? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Pero explícame qué significa eso, no sé. Saber cómo es una fractura. Detectar la fractura, tú dirás. Eso sí es un problema inverso. Es decir, detectar, es decir, poder resolver el problema, pero el asunto es eso, que tendrías datos, o sea, tengas datos y que puedas detectar, ¿no? por el comportamiento del problema, pero ahí sí tendrías que refinar bastante la malla, yo creo, para poder atraparla. Claro. Bueno, o tener cierta idea de por dónde anda. A lo mejor eso no se hace de un viaje, yo creo, eso se hace iterativo, ¿no? Para poder capturar más localmente dónde están y después refinar allí, ¿no? Es como atraparlo, ¿no? Tú primero lo atrapas y después, ¿no? Ya lo agarras ahí y lo refinas allí, ¿no? Sí, yo he visto cosas de esas, en ese sentido, ¿no? Para detectar, sobre todo, lo que le llaman más bien fractura, no cracks. Es decir, en este caso es sólido. Eso se usa para materiales, el cemento y todo esto, ¿no? Para ver dónde se propagan las... Es decir, ¿cómo se traducía? Es que es como fracturas, sí, también fracturas, ¿no? Pero son las fisuras, ¿no? que ocurren en materiales, ¿no? Y cómo se pueden propagar y pueden ser dinámicas. Que en este caso, todo lo mío está estático, ¿no? No se está propagando la fractura. La fractura es la fractura y sigue ahí, ¿no? No aumenta, no. Lo que sí puede ser un poquito más jodita, más. Eso sí, es lo que le voy a permitir, ¿no? Eventualmente. O sea, yo creo que meter ahí una red de fracturas que percolan está así como
Esa es la idea, y que percolen. Tú ya dijiste la clave. La cuestión que es, claro, es flujo, aquí no es flujo, que percolen. Y ya tenemos ejemplos de eso también. Y sí, mientras que sea monofásico, las cosas también siguen estando bastante bien, porque es bastante lineal todo eso, pero bifásico, a correr, mamita. Porque el bifásico normalmente él mismo es inestable, es no lineal, entonces empiezas a ponerle esa fractura y sobre todo esos elementos chiquitos pueden de pronto reventar. Entonces tengo un resultado de un estudiante de maestría que hizo eso y tiene una serie de resultados y se pueden comparar con volumen finito, por ejemplo. Es decir, lo está haciendo con volumen finito, porque ahí le convenía sobre todo para el flujo, ¿no? Y ya no combinamos elementos, pero queremos combinar todo elemento finito con volumen finito en este tipo de esquema, ¿no? Sí. Muchas gracias, Martín. No, ustedes, al contrario. Un placer venir aquí y platicar. Yo creo que algo que te convendría revisar cuando pases a la fractura que es de una dimensión menor a Fracturas discretas. discreta. Sí, no, ese es el plan. Todo lo que se ha hecho en la cinemática de la ruptura sísmica, porque justamente hacemos eso. Entonces, definimos una superficie en la cual se va a producir un deslizamiento que nosotros podemos prescribir para realizar una simulación cinemática o realizar una simulación dinámica estableciendo pasos iniciales pero creo que... Tú dices, a ver, pero eso me dijiste importante. Entonces, es que debiera revisar algo de eso porque me puede ayudar también. Sí, Ok. Si me envías algo ahí de eso, te lo agradezco, ¿no? Sí, seguro. Lo que pasa es que aquí, bueno, por ejemplo, las condiciones de frontera que estableces en realidad son las condiciones de continuidad, ¿no? Como naturales. Lo que nosotros hacemos porque evitamos, bueno, en nuestros casos no es muy común y no se observa que se produzca lo que se llama el modo 1, ¿no? En fracturas, que es que se pueda abrir. Okay. Entonces lo único que pedimos es, sí pedimos continuidad de tracciones y continuidad del componente normal del desplazamiento y dejamos que el componente tangencial sí pueda desplazarse. Es lógico. Bueno, ese fue el que, hasta cierto punto es el que estamos considerando, porque es el normal, pero pasa que como ese es el normal, pero deberíamos considerarlo en general, ¿no? Cualquiera es así, por supuesto, sí. Entonces lo único que se puede desplazar de un lado con respecto al otro, pero no se puede abrir. Ajá. Que yo creo que en este caso, a lo mejor en pequeña escala, también que se podría hacer, bueno, y de esa forma el número de grados de libertad se reduce muchísimo. Puede ser. Pero no sé si has probado o has explorado elementos discretos. Porque yo he visto que... Sí, discretos, elementos discretos. Sí y no. A ver, sí ya nos metimos ahí y vimos... Es un enfoque de partículas, finalmente. Es el enfoque de partículas. Y entonces, porque suena parecido a no sé, elementos finitos, pero elementos discretos es todo un enfoque y si hay todo unos desarrollos en bloques, usando bloques, ¿no? Y hay unos software ya comerciales muy así desarrollados y todo esto, y Tasca, que hacen eso. Nosotros queremos hacer algo así para comparar con ellos, ¿no? También la idea que yo tenía también cuando quería trabajar en cosas de fracturamiento y que sí, en el postdoc estuve revisando algunas cosas, era tratar de hacer cosas en micro, identificar cómo es el comportamiento del fracturamiento y cómo podría modificar una ecuación constitutiva que a nivel macro me representara el comportamiento, porque si no... Esa es la idea aquí, ¿eh? La idea aquí es eso, obtener como unas leyes constitutivas que sean después útiles para los simuladores de yacimiento. Es decir, que después le digan, no, mira, en realidad, cómo cambia tu compresibilidad, cómo cambias tus propiedades relativas y eso en función de los esfuerzos que hay allí locales y todo eso, que es a nivel macro. Y que son unos bloques enormes y todo eso, y no está viendo ninguna fractura. Ellos nada más que saben, tienen una idea más o menos de la intensidad de fracturamiento. Conociendo la intensidad de fracturamiento y más o menos el promedio de las fracturas, poder darle entonces ciertas reglas de esas básicas. Ese es como el producto que esperamos al final más o menos tener algo así. Pero el caminito es este, ¿no? Y sí es bueno, lo del elemento discreto sí lo estamos considerando. De hecho, hasta desarrollar algo. Hay ya software también libre en Python. Hay varios. Si buscas, hay ya varios. El que más me gustó hasta ahora se llama Jade. Se llama Jade. Y está bastante bueno y se pudiera acoplar perfectamente a esto.
y que podíamos hacer algo de microescala y multiescala acoplado. Pero bueno, pero primero tienes que tener algo más o menos decente en la escala que tú estás trabajando, que esa es la cosa, ¿no? Tener un modelo que funcione bien a la escala esta de por lo menos de experimental, ¿no? Para poder hacer otra cosa de esa. Bueno, pues muchas gracias, Martín. No, ustedes.